Gracias, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Sí. Buenos días a todos y a todas. La verdad, transmitirles en primer lugar la excusa de Bárbara Figueroa. Ella tenía muchas ganas de estar en esta presentación el día de hoy, pero bueno, lamentablemente las contingencias del momento, las contingencias políticas del momento, hicieron que tuviera que regresar, como bien explicó acá nuestra moderadora. Así que transmitirles eso en primer lugar. En segundo lugar, agradecerles por haber aceptado que yo viniera. Entiendo que no es lo mismo que esté la presidenta de la central más importante de Chile a que esté el abogado asesor, así que también en ese sentido les agradezco haberme invitado. Y en tercer lugar, bueno, yo la verdad que no me voy a referir tanto a los aspectos técnicos de la reforma, creo que nuestros panelistas anteriores lo han hecho de manera espléndida respecto a cuáles son las temáticas que se van a discutir. Yo podría agregar algunas más, yo creo que lo que está en discusión hoy día es la conceptualización de los servicios mínimos, por cierto, es también lo que se entiende por adecuaciones necesarias en el marco, ¿verdad?, de esta prohibición al reemplazo, pero la excepción de las adecuaciones necesarias que quedaron como facultades para el empleador ante esta prohibición de reemplazo. Creo que también se va a discutir mucho en tribunales lo que tiene que ver con la excepción a la prohibición de extender beneficios, porque si bien se prohíbe la extensión de beneficios unilateral por parte del empleador, quedó una norma ahí, ¿no?, en la ley que efectivamente permite que se puedan realizar acuerdos de tipo individual. En cuarto lugar, creo que también quedan por resolver muchos aspectos que tienen que ver precisamente con la calificación de los equipos de emergencia. Y por último, si uno pudiera redondear un poco en grandes términos cuáles son lo que viene, en las discusiones que vienen de la reforma laboral, por cierto que también está lo que se ha de entender el concepto de la huelga en esta norma de la existencia del subcontrato, ¿no?, que ya muy bien lo decía precedentemente. ¿Por qué? Porque efectivamente la reforma laboral tiene un espíritu, tiene un objetivo, tiene un contexto. Y en esto yo me quiero quedar con tres conceptos claros que dijo el presentador al inicio, cuando presentaron realidad, diálogo y fortalecimiento sindical. Yo creo que esos tres conceptos son fundamentales a la hora de evaluar la reforma laboral. Primero, realidad. La realidad de la reforma es un contexto. La realidad de la reforma es un contexto en Chile marcado por la profunda desigualdad. Ese es el contexto. Ese es el espíritu que está detrás de la reforma laboral. Uno puede leer el mensaje, uno puede leer el programa de gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, uno puede leer los distintos discursos de los actores que apoyaban la presentación de esta reforma laboral, y efectivamente el contexto que está detrás, la realidad que está detrás de la reforma laboral es un país profundamente desigual. Un país que pretende ser moderno, pero que simplemente para llegar a la modernidad se ha bastado con el crecimiento, entendiendo que ambos conceptos, para los que son economistas, no son lo mismo. Modernidad, como efectivamente es el título de la ley, no es lo mismo que simplemente crecer económicamente. Y ahí la reforma laboral, como la reforma tributaria y otras reformas más que impulsaba y que impulsa este gobierno, por cierto con dificultades, son precisamente superar esas brechas de desigualdad existentes en nuestro país. Y en esto, ¿cómo se configura el diálogo? Yo creo que de alguna manera efectivamente no hay ningún actor en este país. Si yo hiciera la pregunta acá de quién se puede negar a un diálogo con su contraparte, la verdad que nadie levantaría la mano. Yo creo que nadie razonablemente en este país no esté dispuesto a sentarse a discutir en una mesa. El problema es que las condiciones tienen que estar para el diálogo. Porque si la verdad que las condiciones son un segundo requerimiento de la derecha al Tribunal Constitucional para votar lo poco que quedaba de la reforma laboral, yo no veo ninguna configuración de diálogo. Y lo digo porque la Central Unitaria de Trabajadores, en enero del año del 2012, firmó un acuerdo con la CPC. Ustedes lo pueden revisar, está en internet, digamos, uno revisa, Google, la historia de este país suele olvidarse rápidamente, pero uno lo revisa, enero del 2012. Acuerdo CPC-CUT, temáticas, seguro de desempleo, etc. Dentro de las cuales estaba el fortalecimiento de los sindicatos, etcétera, materias que estaban en el propio proyecto original de reforma laboral. ¿Qué pasó? Se presentó este proyecto de reforma laboral y efectivamente hubo críticas a elementos que eran la configuración esencial del proyecto, creo yo. La titularidad sindical que planteaba el proyecto de reforma laboral era uno, no quiero llamarle el corazón, porque es una palabra que está un poco manoseada, pero sí era uno de los pilares fundamentales. O sea, si uno mira el proyecto original de reforma laboral,
como el plan laboral de José Piñera del año 1979, tenía 4 pilares también. Titularidad sindical, por un lado. En segundo lugar, fortalecimiento de la huelga, fortalecimiento de los sindicatos por distintos instrumentos que estaban en el proyecto de reforma, algunos de los cuales se mantienen, y en cuarto lugar, la adaptabilidad laboral. O sea, efectivamente, si uno mira el proyecto de reforma, no era simplemente un proyecto que los trabajadores aplaudieran. Hubo mucha crítica respecto a los temas de adaptabilidad que tenía el proyecto, pero se consideró en aquella oportunidad que esas temáticas había que conversarlas. Yo me acuerdo haber escuchado a Bárbara Figueroa en el Senado decir, miren, los trabajadores en Chile no es que no quieran conversar. El problema es que si vamos a conversar sobre adaptabilidad laboral, es decir, flexibilidad de jornadas, posibilidad de pactar horas extras y jornadas preparatorias para el trabajo, que es, como bien dijo el director del Departamento Jurídico, los pactos que se sacaron del proyecto de ley por el veto presidencial, efectivamente lo que ella decía, miren, nosotros no queremos negarnos al diálogo. El problema es que con una tasa de sindicalización del 14% e incluso del 6% en las regiones, la región del norte y del sur de esta región tienen tasas de sindicalización del 6%. Cobertura a negociación colectiva del 3,7%. O sea, esos no son escenarios precisamente para dialogar temáticas tan importantes como esta. En Alemania, por ejemplo, efectivamente los sindicatos negocian temas de adaptabilidad que están vinculados muchas veces a temas de productividad, pero son otras las condiciones para el diálogo, ¿no? Y entonces yo creo que efectivamente cuando se habla de diálogo hay que ser responsable, porque de alguna manera yo no puedo simplemente llamar al diálogo, pero bajo la lógica de que el diálogo importa sentarme a discutir desde una mirada de la sociedad. Los principios de eficiencia, los equilibrios macroeconómicos, etcétera, no pueden ser la única mirada que defina el diálogo político público en este país. Y efectivamente, yo creo que los actores sindicales y la Central Unitaria de Trabajadores han estado permanentemente buscando el diálogo. El reajuste del sector público es otra mirada de cómo efectivamente los actores buscaron reiteradamente el diálogo. Ahora bien, respecto al tercer concepto, que yo creo que es el concepto más importante, efectivamente yo estoy de acuerdo con el dirigente sindical que se citaba acá en la presentación. Yo tengo la impresión que la gran mayoría de los trabajadores chilenos no está buscando un tipo de sindicalismo que nos pueda llevar a una puerta sin salida, por ponerlo en esos términos. Yo no creo que estemos buscando un tipo de sindicalismo que efectivamente muchas veces genera más bien daños que otro tipo de posibilidades de conversación y de avances para el mundo de los trabajadores. Pero efectivamente, como bien dice el dirigente sindical, lo que se requiere son sindicatos fuertes. Y efectivamente lo que contenía esta reforma originalmente eran instrumentos que dotaban a la organización sindical para acumular fuerza en el proceso de negociación. En un contexto de legislación laboral en Chile que precisamente a lo que apunta es debilitar el rol de la organización sindical al interior de la empresa y fuera de ella, digamos. Es cosa de leer el libro del autor del plan laboral, José Piñera. Uno lo busca en internet, un libro lleno de lugares y sentidos comunes, en donde efectivamente la única conclusión que uno puede extraer es que la normativa laboral, que aún se mantiene vigente con muy pequeños cambios, bueno, hoy día se modifica con esta reforma, efectivamente a lo que apuntaba era a debilitar al actor sindical en el marco del proceso de negociación colectiva. Entonces, lo que venía a hacer esta reforma era precisamente dotar de instrumentos de fortalecimiento. La titularidad sindical, que fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional, la extensión automática de beneficios por afiliación sindical, la información, que por suerte no se cayó, digamos, en el Tribunal Constitucional, la negociación del sindicato interempresa, otra norma que también es importante. Efectivamente, lo que pretendían era buscar elementos, ¿verdad?, en la normativa que efectivamente posibilitaran una construcción de un sindicato más fuerte, más organizado. Y es más, habían otras normas que efectivamente a las organizaciones sindicales no les gustaban, pero que se entendía que estaban en el marco de este equilibrio. Y estoy hablando, por ejemplo, de las normas de adaptabilidad y estoy hablando también de los famosos quórum habilitantes para negociar. ¿Qué decía el proyecto originalmente? Que efectivamente el sindicato
para poder negociar en la empresa, dado que iba a tener titularidad sindical, dado que iba a existir la extensión automática por afiliación sindical, lo que debía era tener un nivel de representatividad razonable. Y por eso se le exigía en el proyecto que mantuviese el mismo quórum de constitución. Es decir, si yo necesitaba 200 trabajadores para constituirme, lo lógico era que si yo iba a iniciar un proceso de negociación, mantuviera ese nivel de representación. ¿Qué es lo que pasó? Evidentemente, se caen dos pilares importantes del proyecto. Se cae la titularidad sindical en el Tribunal Constitucional, se cae la extensión automática por afiliación sindical, y lo que hace la presidenta, a mi entender, de manera muy razonable, fue vetar, es decir, eliminar del proyecto el quórum habilitante y, en segundo lugar, los pactos de adaptabilidad. Porque si no hay contraparte que pueda negociar con fuerza, la verdad es que iba a quedar un proyecto nuevamente desequilibrado. En un país ya desequilibrado, normativa laboral más desequilibrada, no tenía sentido y razón de ser. Y en ese sentido, la verdad es que hoy día, si uno pudiese hacer una evaluación más bien final, no final, pero preliminar más bien, de lo que va a ser la operatividad de la reforma laboral, yo creo que, por cierto, que hay instrumentos que van a permitir un diálogo más fortalecido por parte del actor sindical. Sin embargo, mi impresión, y esto es una opinión generalizada en los técnicos y en los actores, es que efectivamente aquí hay cuestiones que quedan por resolverse. Yo soy de los que no está de acuerdo con la definición de servicios mínimos y el dictamen que sacó la Dirección del Trabajo, por ejemplo. Y lo digo porque, en definitiva, lo que hubo cuando se definió esa definición de servicios mínimos fue un estándar OIT. Porque si uno revisa la historia de la ley, esa definición quedó a partir de una propuesta de la Organización Internacional del Trabajo. Y la verdad que los estándares OIT son un poquito más restrictivos que lo que hoy día se está interpretando. Entonces, yo aquí no quiero ni culpar a la Dirección del Trabajo ni nada, es una interpretación de autoridad, es un organismo del Estado. La verdad que efectivamente van a quedar cuestiones por resolver, porque efectivamente yo no creo que en todas las empresas se requieran servicios mínimos, por ejemplo. Entonces, ahí vamos a tener discusiones importantes, discusiones interesantes. La verdad que los países desarrollados son aquellos que tienen más bien amplio margen a la autonomía, ¿no? Son las partes las que definen sus propias reglas. En Chile nos hemos acostumbrado a sistemas sobreregulados que más bien lo que hacen es generarle pegas a nosotros, los abogados, que vamos a tener harta pega también en este camino de la reforma laboral. Así que, bueno, yo la verdad que me quedo con eso, no tenía ninguna presentación, nada, así que les pido disculpas porque la verdad es que me tuve que subir al avión después de ayer de hacer clases, así que eso, les agradezco la invitación y bueno, sigamos discutiendo. Gracias. Muchas gracias.